En el país de Colombia, en el barrio Carvajal, se encuentra una empresa metalera llamada Talleres y Metalax. Esta compañía fabrica tuercas, pernos, espárragos, entre otras piezas metálicas. Desafortunadamente, sufre un control de calidad, pues pierde mucho dinero debido a la producción de piezas defectuosas. El dueño está frente a un problema que no sabe resolver. Después de pasar noches sin sueño, tiene una plática muy interesante con su mamá. Ella le dice que ha escuchado rumores de un maestro budista encontrado en la montaña Everest que puede resolver cualquier problema. El protagonista decide ir a encontrar este maestro budista. En la mera punta de la montaña se encuentra con un viejo vestido en una túnica. El anciano le dice: te he estado esperando. La única forma de poder resolver tus problemas de QC es activando tus 7 chakras. Y para hacer esto, tienes que aprender a usar las 7 HBs. El Señor se presenta con el Buda y tienen una pequeña plática sobre los problemas que tiene su empresa. Y así, el Señor le pide ayuda al Buda sabiendo que tiene una gran sabiduría. El Buda lleva a esta persona a un bosque donde siente más relajación para así hacer reflexionar a la persona. Después le pregunta el Buda al Señor que si qué animal alcanza a ver, y el Señor señala a un camaleón y le pregunta al Buda que si parece algún otro animal. El Señor menciona el cocodrilo y varios otros reptiles. Finalmente el Buda le explica cómo estos animales están relacionados y que estos animales están estratificados y cómo están en sus propias categorías por sus diferentes afinidades. Después el Buda ofreció al Señor comida de perro para poder darle de comer a su perro. El Señor le da la comida de perro y le pregunta al Buda: ¿por qué le das comida al perro? Porque necesita comer. Y el Buda le pregunta: ¿por qué necesita comer? Dice: porque necesita los nutrientes de la comida para poder vivir. ¿Y por qué necesita los nutrientes? Y el Señor se enoja y le dice: ¿por qué me estás cuestionando tanto? Y el Buda le dice: así es como tú llegas a una causa raíz, que en este caso no es un problema, pero es muy importante saber llegar hasta el fondo de un problema. Después el Señor llega con una maleta y el Buda le pregunta que si qué tiene lo que tiene ahí adentro. Y el Señor contesta: mi corbata favorita, siempre la uso. En este caso el Buda le pregunta: ¿cuántas corbatas tienes? El Señor tiene 4 corbatas. Y con esto el Buda le explica cómo nada más el 20% de sus cosas las usa el 80% de las veces. Desafortunadamente, no se le ocurre cómo resolver el problema de calidad de su compañía, así que se regresa a Colombia. Estando ahí, se duerme y tiene un sueño recordando las enseñanzas que aprendió del budista. Se da cuenta que puede utilizar un diagrama de Pareto para identificar qué defecto es el que le cuesta más dinero, o sea, el que tiene más piezas defectuosas. En su caso, el tornillo tipo chupón representa el 55% de las piezas defectuosas. El tornillo chupón, entonces, es de los pocos vitales y no muchos triviales. Inteligentemente, decide hacer otro diagrama de Pareto para identificar el motivo por el cual este tornillo tiene tantas fallas. Se da cuenta de que el 65% de las fallas del tornillo se deben a una deformación en su estructura. Para encontrar las causas raíz de esta variación dimensional, utilice un diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado. A través de este diagrama se concluye que las causas principales son mantenimiento de maquinaria, método de operación, salud de personal y características de materia prima. Después de haber analizado la problemática anterior y haber encontrado la principal causa del problema, la empresa pensó en elaborar un plan de mejoramiento para poder resolver los problemas previamente planteados. En el plan de mejoramiento se contempla una guía de operación donde se encuentra un diagrama de flujo con descripción del proceso por cada operación, una propuesta de ejercicios para reducir la fatiga ocular y el síndrome del túnel del metacarpiano, un cronograma de mantenimiento,
un instructivo para la medición de indicadores de gestión, así como un instructivo de inspección y muestreo. Los primeros 4 elementos se convirtieron en propiedad privada exclusiva de la empresa, mientras que el plan de muestreo y el instructivo de inspección, al tener la normativa pública, se presentan a continuación. También se elaboró un plan de muestreo para la materia prima. Dado que la empresa recibe grandes cantidades de materia prima, se determinó realizar un muestreo sistemático por su facilidad operativa. En él se necesita hallar la incógnita K, la cual es igual a N mayúscula entre N minúscula. N mayúscula es el tamaño de población o de lote y N minúscula es el tamaño de la muestra. Una vez determinada K, se tomará el primer elemento dentro de ese rango de forma aleatoria y a partir de este se empezará a determinar qué elemento sacar para la muestra. Con el ánimo de confirmar la efectividad de la acción, se procedió a comparar el número promedio de defectos y los costos de defectos incoherentes a la empresa, antes y después del plan de mejoramiento.